Mi camino estudiantil universitario, la verdad es que fue un poco traqueteado. Tuve de todo. Mientras yo estaba en prepa, la verdad, me la pasaba muy bien. No era la mejor estudiante de la vida, pero hacía lo mínimo necesario para pasar y tener buenas calificaciones, pero nada más. Estaba súper metida en los deportes. Yo hice prepa en el TEC de Monterrey, entonces los deportes eran parte muy importante de mi vida estudiantil. Estaba en el equipo de soccer representativo, en el equipo de tochito, en el equipo de básquetbol, estuve en el de atletismo. Estaba súper metida en los equipos deportivos del TEC, que la verdad lo hacen muy bien y te involucran mucho, que es padrísimo. Y luego también estaba metida en asociaciones estudiantiles, entonces la verdad sí intensiaba un poco en prepa, pero en cuanto a calificaciones y así, yo hice prepa bicultural, entonces la mitad de mis clases eran en inglés y la otra mitad en español. Y era difícil, pero más divertido que, según yo, que las otras, ¿no? Y entonces terminé prepa en el TEC súper bien, con todos los semestres terminados. Y después, cuando estaba al final de prepa, tomé una clase que era orientación vocacional, que me imagino que muchos de ustedes les puede tocar en alguna preparatoria o desde secundaria, no sé desde cuándo ya las ponen. Y ahí fue cuando me di cuenta en esa clase que me gustaban mucho los números, que me gustaban las finanzas y que me gustaba la administración de empresas. Yo, cuando era chiquita, siempre había pensado que iba a estudiar gastronomía. Mi papá me inculcó muchísimo el que estudiara gastronomía, el que necesitaba un chef en la familia y que casi que yo era la elegida. Pero ya cuando estaba terminando prepa me di cuenta que en realidad mi pasión eran los números y la administración. Entonces ahí tuve muchas pláticas con mi papá sobre este tema. Yo quería estudiar finanzas en el TEC y él quería que yo estudiara gastronomía. Al final hicimos un compromiso y decidí que iba a estudiar gastronomía, toda la carrera, 2 años y medio de carrera, administración de restaurantes, pero durante la carrera de gastronomía me iba a dar chance de hacer un diplomado en administración y después, terminando, iba a estudiar la carrera de administración financiera en el TEC. Entonces, bueno, eso hice. Me metí a Ambrosía a estudiar esta carrera de administración de restaurantes, que ahorita ya no tenemos, pero que estaba arrancando en ese entonces, y estudié gastronomía durante 2 años y medio. La verdad me la pasé increíble, fue muy divertido. Las clases eran de todo un poco, desde coctelería hasta arquitectura de restaurantes, entonces llevabas un poco de todo, pero muy divertido. Y mientras estudiaba gastronomía, quería seguir haciendo deportes y quería estudiar ya algo de administración. Entonces me metí a un diplomado en la Ibero de administración de empresas, donde tuve que convencer a los cuates de admisiones para que me dejaran entrar, porque solo aceptaban gente ya graduada de la carrera y yo no tenía título en ese entonces. Y los convencí, me dejaron entrar. Fue un diplomado que duró 1 año y lo hacía en las noches de 7 a 9. Creo que era lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves, saliendo del TEC, ya no me dejaron continuar en los equipos representativos del TEC, y el que más me gustaba era el de tochito, y entonces encontré un equipo en Lomas Verdes que se llamaba Perros Negros, y ahí me metí al equipo de tochito femenil, y entonces martes y jueves de 8 a 10 de la noche jugaba tochito y entrenaba ahí, y los sábados y domingos teníamos partidos y competíamos. Entonces ese espacio en mis estudios y en mi carrera estuvo súper movido. Yo era una intensa, no sé de dónde sacaba la energía, pero hacía un poco de todo. Y estudiaba gastronomía, estudiaba administración y jugaba tochito. Entonces iba de un lado para el otro. Después, ya casi terminando la carrera de gastronomía, muere mi papá. En eso, estando en la misa, mi mamá me dice: ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar, finanzas? Porque en algún momento mi papá, para convencerme de estudiar gastronomía, me dijo que él me iba a enseñar todo lo que yo necesitaba saber de finanzas y de administración, que eso no tenía que ir a la escuela para aprenderlo, que él me lo podía enseñar. Entonces, al morirse él, me dice mi mamá en la misa: ¿y ahora quién te va a enseñar? Te vas a tener que meter a la carrera. Entonces, mi papá se murió en diciembre 6 y
hablé al TEC y la verdad, como había sido buena estudiante y había estado muy involucrada en toda la vida estudiantil, tenía todavía muy buenas relaciones ahí, me dieron chance de hacer mi examen de admisión y entrar a la carrera en enero. Entonces, en enero ya estaba inscrita en la carrera de Administración Financiera y tomando mis primeras clases. Y ahí estaba mucho más enfocada, ya estaba mi mamá llevando el negocio familiar, entonces por una parte le estaba yo ayudando con el negocio y por otra parte estaba estudiando. Y como yo sentía que iba tarde, porque ya había perdido 2 años, 2 años, así lo sentía en ese momento, pero como yo ya sentía que iba tarde, entonces sentía que tenía que meterle velocidad a la carrera. Y estando en el TEC, entonces tuve que ponerme las pilas, sacar buen promedio para que me dejaran tomar más clases de las que normalmente tomaría, tomar sobrecargas y hacer todos los veranos en la universidad para terminar mi carrera un año antes. Entonces acabé estudiando Administración Financiera en 3 años y medio en lugar de 4 y medio que dura la carrera y trabajando al mismo tiempo. En ese entonces no necesitaba mucho equilibrio, la verdad es que era muy enfocada sobre todo en la carrera. Ya habiendo muerto mi papá, estaba súper enfocada en terminar, en aprender, en ganar la experiencia que necesitaría para entrar en algún momento al negocio familiar. Entonces, estaba muy metida en eso. De todas maneras, seguía estando en deportes. Ya me dejaron regresar al equipo de tochito del TEC, pero ahí ya estaba yo medio ardida, entonces no quise y me quedé en Perros Negros. Entonces, seguía compitiendo con Perros Negros y de todas maneras me daba tiempo para salir, ver a mis amigas y tener muy buenas amistades, estudiar y hacer deporte, entonces, y trabajar, entonces hacía un poco de todo. Justo, bueno, desde antes de salir de la universidad yo ya empecé a buscar trabajo y conseguí un trabajo de becaria en Alsea, entonces un año estuve trabajando antes de graduarme de la universidad, el último año que estuve en la universidad. Y la verdad es que fue una súper experiencia para mí. Aprendí un poco más de la disciplina que se necesita para llevar un trabajo y para destacar en él. Y un año estuve ahí. La verdad, considero que hice buen trabajo porque al finalizar ese año y al terminar la carrera, me ofrecieron chamba ahí en Alsea para continuar en el área de finanzas, pero decidí no entrar porque se me abrió la oportunidad de entrar a trabajar en un banco de inversión, que en la banca de inversión es más investment banking, como se conoce en el mundo financiero, es más de M&A, ¿no? Fusiones y adquisiciones, compras, ventas de empresas y reestructuras. Y en ese entonces yo ya había decidido que el área de finanzas en donde me quería enfocar era en finanzas corporativas, no finanzas bursátiles, que es lo que ves en la bolsa, inversiones en bolsa, etcétera, y no finanzas bancarias, ¿no? Que es un poco más lo que ves los bancos, préstamos, carteras, inversiones, etcétera, sino finanzas corporativas, en las que ves cómo funciona un negocio, las métricas del negocio, la rentabilidad de los negocios, etcétera. Y banca de inversión era uno de los mejores trabajos que podías tener en ese entonces para entender y ser súper destacado en el tema de las finanzas corporativas. Entonces me entrevisté para esta banca de inversión y me dieron el trabajo, y entonces justo saliendo de la universidad entré como analista de banca de inversión en Lazard ADR, que era una banca boutique mexicana aquí en la Ciudad de México. En esa época lo que más aprendí fue que se necesita trabajar duro y que hay muchas cosas más que se aprenden fuera de la carrera que dentro de la carrera. No digo que lo que aprendí en la carrera no me sirvió, claro que me sirvió, y hubieron algunas clases que todavía recuerdo y que todavía me inspiran y me recuerdo todo lo que aprendí y lo uso, pero que saliendo y ya empezando a trabajar y poniendo en práctica todo lo que te enseñan en la escuela, en la universidad, es cuando realmente empiezas a aprender lo que es los negocios y cómo se traduce la teoría en la práctica. Entonces, para mí, eso fue lo más importante. Y saber también confirmar que las finanzas eran mi pasión, ¿no? Para mí eso fue súper, súper valioso,
porque aunque ya había terminado la carrera y yo estaba súper convencida del mundo financiero, ya que estaba ahí trabajando diario más de 12, 14 horas al día, me di cuenta que realmente sí era mi pasión. Sin duda, la experiencia y el haber trabajado antes y conocer de los negocios antes de llegar a un puesto como el que tengo ahora de CEO o de directora de un negocio es súper valioso. Yo no creo que hubiera logrado lo que he logrado en esta posición de no haber tenido experiencia previa en diferentes niveles y en diferentes organizaciones. Entonces, sí, es muy importante la escuela y la universidad y tomar clases y aprender toda la teoría, pero creo que la experiencia profesional, la experiencia laboral es súper importante. Yo, por ejemplo, cuando me gradué, no quise entrar luego al negocio familiar porque no tenía tanta experiencia y la verdad no quería llegar a cometer errores en este negocio o a sentir que yo tenía que tomar una posición de liderazgo en un negocio que realmente desconocía, ¿no? Y desconocía de cualquier negocio, acababa de salir de la universidad. Entonces, para mí, una de las cosas que decidí hacer y que uno de mis mentores me ayudó a tomar la decisión es tener experiencia en otros lugares y tener experiencia tanto en el tema de las finanzas, pero también aprender lo que es trabajar en otro lugar, ¿no? Tener un jefe, tener gente a tu cargo, tener reglas y disciplina, tener horario de entrada, no tenía de salida, pero de entrada sí, y creo que eso fue súper importante para mi formación profesional. Y bueno, después de estar 2 años en el banco de inversión, donde aprendí muchísimo y fueron yo creo que mis mejores años profesionales, después decidí regresar al CEA, donde tomé una posición como gerente de finanzas internacionales de todas las marcas de Alsea que estaban fuera de México y llevar también el M&A de Alsea. Ahí aprendí sobre un negocio de alimentos, aprendí sobre un negocio bursátil que cotiza en bolsa, que tiene otras responsabilidades, y sobre un negocio familiar que creció de una forma impresionante hasta llegar a ser una de las empresas más grandes de México. Y después de ahí dije, creo que todavía me falta algo más, aprender sobre cómo ser líder o cómo ser director y qué cosas están involucradas en el ser un director de una empresa, ¿no? Porque ya sabía trabajar muy bien, sabía hacer Exceles como nadie, y entendía perfecto las finanzas, pero me faltaba mucho entender cómo se lideraba un equipo, qué hacía un director general en una empresa, ¿no? Entonces, fue una de las razones por las que decidí regresar al CEA y meterme a un negocio donde hay una jerarquía y donde hay una institucionalización. Terminando, estuve 4 años en Alsea, decidí irme de maestría. Entonces yo quería seguir preparándome y seguir estudiando. Y como toda mi vida, tanto profesional como antes en la escuela, había estado súper enfocada en las finanzas, decidí que quería irme a hacer una maestría en administración, un MBA, una maestría en administración de empresas, para ayudarme a tener todos los elementos necesarios para ser una buena CEO. Porque en estas maestrías te enseñan también de marketing, también de finanzas, pero de recursos humanos, de administración, de contabilidad, de logística, de miles de otras cosas que me ayudaron a redondear mi educación. Y entonces me fui a hacer un MBA a la Universidad de Harvard, donde estuve 2 años ahí estudiando, tiempo completo, metidísima, y después de eso ya fue que me sentí preparada y decidí presentar una oferta para ingresar ya a la empresa familiar. Entonces ya le dije a mi familia que quería entrar y les hice una oferta para entrar como directora de una de las unidades de negocio. Entonces ahí fue cuando ya por fin regresé, o más bien por fin entré a la empresa familiar, porque no había entrado, había estado fuera completamente.